Bien, un fallo de la Cámara Electoral ordena rediseñar la Cámara de Diputados. La composición tiene que ser proporcional a la población de cada provincia. Esto no se modifica desde el censo del 80 y hay distritos que están subrepresentados como Capital, Buenos Aires y Córdoba. Ahora hay una resolución judicial instando al Congreso a corregir ese parámetro que establece la Constitución. Carla Carrizo es diputada nacional de Evolución, a la vez autora de uno de los dos proyectos para ampliar la Cámara Baja. Propone sumar 33 bancas. Carrizo, ¿qué tal, Lánata? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buen Bien. día a todos ahí. Esas 33 bancas, ¿cómo se repartirían? Bueno, primero comentar cómo surge el proyecto. Surge ese proyecto, en realidad lo presentamos en el 2014, cuando debatíamos el tema de los diputados del Parlasur. Ajá. Y nuestra posición era cómo es que vamos a estar mandando 43 donde sobran y donde no existen, y no estamos legislando sobre los que faltan, ¿no? Que faltaban violando la Constitución Nacional. Pero a mí me parece interesante esto, Jorge. Ese es el marco en el que se presentó el proyecto. Después nosotros lo reactualizamos porque también en marzo del 2016 volvió a surgir el tema. Entonces ahí había 3 proyectos. Uno de la izquierda, que pedía 71, lo cual es una barbaridad, y otro de Margarita Stolbizer, que en realidad bajaba el número porque hacía un cálculo, digamos, la Constitución dice, ese famoso artículo 45 que cita la Cámara, dice que no puede bajar, digamos, ¿no? Puede mantenerse igual y redistribuir. Por eso la palabra que vos usaste es correcta, rediseñar la representación. Y entonces entre el de Margarita, que era inconstitucional o tenía un argumento, digamos, cuestionable en términos constitucionales, y el de la izquierda, que era, digamos, una sobre-representación de todo el mundo, nosotros habíamos articulado ese proyecto en torno a 33. Pero aquí el punto es que el fallo dice una parte y no dice toda la verdad, y dice poco de la verdad que tenemos que saber. Porque lo que nos ayuda a pensar es cómo representa la Cámara de Diputados a los argentinos, y la representan mal. ¿Por qué? Porque el fallo no es solamente cumplir con el artículo 45, que es cuánto faltan. Hay provincias que tienen de más y hay provincias que tienen de menos. Sino que el problema real es la ley Viñones de 1983. Que fue la que reglamentó, ¿no? Exacto, que le da a 10 provincias 5 diputados y algunas tendrían que tener 1. Entonces el problema que genera eso es que en realidad se viola el artículo 16 de la Constitución. Todos los habitantes somos iguales ante la ley. Claro. Y lo peor es que viola lo más importante que hoy debatimos en Argentina. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Hoy en día, en Argentina, la Cámara de Diputados, para los politólogos, o sea, yo soy profesora y para nosotros esto es como la lucha de las 144 carreras de ciencia política del país. Argentina califica como el federalismo más distorsivo de todas las democracias federales que existen hoy. ¿Por qué? Porque los gobernadores tienen un exceso de poder institucional. Y esto es lo que está en juego. Digamos, hoy hay unos politólogos como Carlos Gervasoni, el Litera, este es su tesis doctoral. Es un verdadero apartheid. Es decir, el 30% de la población, provincias chicas, gobiernan ambas cámaras al 70% de la población. Y eso incide en las políticas. Está mal, no somos iguales, nuestro voto no vale igual. Entonces los habitantes de las 5 provincias más grandes aportamos todos, pagamos impuestos, pero tenemos poco, casi nada. Somos muy necesarios en la primera vuelta, elegimos al presidente, pero después gobiernan los gobernadores de las 14 provincias más. Diputada, ¿qué ¿Está tal? bien? Está pésimo. Le hago una consulta, Jessica Bossi soy. ¿Qué tal, Usted, Jessica? entiendo que en el proyecto que presentó lo que propone es sumar 33 diputados. La Cámara en su fallo sobre el final no dice exactamente que hay que ampliar la cantidad de diputados, sino que se puede corregir el cálculo. Y más teniendo en cuenta el contexto económico, ¿no? Exacto. Que uno dice, pongamos más diputados y lo primero que ve la gente, no, vamos a gastar más plata en la política. Entonces es como simbólicamente, se puede discutir, pero simbólicamente queda mal. Sí. ¿Cómo se puede redistribuir entonces esto? Y si hay posibilidad de dar esta discusión en el Congreso hoy. Mira, en algún momento la tenemos que dar. La tenemos que dar porque es obvio que nosotros estamos representando con una ley de la dictadura. Chile ya la dio. Esto también fue un problema de las transiciones democráticas, fue la Constitución de Pinochet. Chile la dio, había senadores vitalicios. Es decir, nosotros no podemos estar representando con una ley de la dictadura, porque estamos representando mal, estamos violando la mitad de la Constitución, voy a decir 2, el artículo 16, y además la idea de las minorías.
Entonces, en algún momento lo tenemos que dar. Y está bueno que nos animemos a dar los grandes debates, porque esto tiene incidencia en las políticas públicas. Hoy el Congreso sanciones políticas provincializadas, hay un sesgo. Hoy tiene más poder Alicia de Santa Cruz, Infram de Formosa. Claro, porque vos para poner un diputado por y no está bien que los gobernadores gobiernen en Argentina, porque nosotros elegimos un presidente cada 4 años, distrito único. Corregime, Carla, buen día, Martín te saluda. ¿Qué tal, Martín? Corregime si estoy equivocado, pero vos en Santa Cruz para meter un diputado necesitas, creo que 200.000 votos y en Buenos Aires el doble, o claro, una cosa así. Bueno, de hecho, hay 10 provincias que hoy tienen entre un 200, un piso mínimo de 200 a 400% más de representación de bancas. Entonces, es cierto que es un tema incómodo, por supuesto, pero no se trata solamente de aumentar. Podemos rediseñar, que ese es el fallo de la Cámara, pero lo tenemos que rediseñar con un criterio que resuelva el tema de la ineficiencia en la representación política de Argentina. Porque si quitamos sin criterio, vamos a seguir con el mismo problema. Por eso el fallo de Córdoba, el fallo de la Cámara responde a una demanda de Córdoba que le faltan 3. Pero el punto es poder representar mejor en la Argentina. Ese es el gran debate. Al mismo tiempo, cuando uno mira lo que ha sucedido a lo largo de los últimos, 20 años con los aportes discrecionales de la nación hacia las provincias, los famosos ATN, hay un sesgo fenomenal hacia esas provincias que son chicas pero sobrerepresentadas, ¿no? Bueno, lo que se conoce en Argentina, gobernar con coaliciones de bajo rendimiento. Le damos muchas plata a las provincias chicas que nos salen menos que afrontar, digamos, un poco la idea de una ciudadanía fiscal y verdaderamente federal en la Argentina. Pero hay una cosa también, Césica, me pareció interesante lo que decía. Desmitificar la idea de que la Constitución no puede ser un gasto y que tener más no es gastar más. El Senado es más chico y gasta más. Diputados más grandes, gastamos menos. Podemos tener más diputados si quisiéramos y no hace falta gastar más. De los 13.000 millones que recibe el Congreso, hoy está mal usado el presupuesto. Igual, el 80% va a la administración, o sea, a todo lo que es el Congreso como organización, y solo el 20% se usa en la representación. Es decir, el 20% del presupuesto lo usan los diputados, sus asesores, etcétera, y el 80% para lo que es la burocracia. Está mal. Cuando empezó la democracia en el 83, el Congreso de Alfonsín era al revés. El 60% del total del presupuesto se usaba para la representación y el 40% para la burocracia. Algo hicimos mal. Hay algo, más allá de la discusión jurídica o jurídico-política de la representación, que me parece que tiene mucho que ver con el tema, que es el grado de eficiencia del Congreso. Totalmente. Y los límites que el Congreso, los límites o no que el Congreso tiene para funcionar. Lo que la gente cree es que los diputados no van, y en eso tiene bastante razón. O sea, el Congreso terminó funcionando un día por semana. Y bueno, a ver, cuando se plantea un rediseño desde el punto de vista formal, representativo, ¿no se le puede agregar a este rediseño algunas normas de convivencia administrativas que son básicas para que consolide su rol el propio Congreso? Porque a lo mejor no tiene tanto que ver con que haya 1.000 o haya 500, sino qué hacen esos 1.000 o esos 500. Coincido totalmente, ese es otro punto, Jorge, y es la reforma del reglamento que tenemos, que no se modifica desde Pugliese, y que estaba pensado para una Argentina con un nivel de articulación de partidos, etcétera, que hoy el Congreso por ahí no se presenta y no funciona. Y tenemos mucho para aprender. Por ejemplo, lo que vos estás diciendo, en Alemania, por ejemplo, los diputados que faltan a la comisión les descuentan el sueldo. Acá no le descuentan, acá si un diputado falta, ¿no le descuentan? No, acá no le descuentan nada si falta. Y acá le descuentan si va. Está mal, no importa. Entonces, coincido que los diputados tenemos que pensarnos nosotros mismos. Y nadie va a plantear un ahorro por ahí. Todo esto es simbólico, pero es importante, no es menor. Sí, porque la autoridad solo se respeta si enseña y aprende. Ahora, Carla, te pregunto, viste que muchas veces esto que estás analizando, que es muy interesante el análisis, como decías vos, desde las ciencias políticas, desde el pragmatismo te pregunto. Sí. ¿Cuán traumático te imaginás que puede ser a nivel parlamentario rediscutir el diseño de la Cámara de Diputados? Digo, me imagino una discusión donde hay todo tipo de facturas, de problemas, jornadas larguísimas, discusiones. Digo, ¿te imaginas posible una discusión de estas características? Y yo creo que sí. Mira, la legalización del aborto en la Argentina era uno de los 10 temas tabú de la política argentina y lo estamos debatiendo. Tenemos que perder miedo, los ciudadanos ya no somos menores de edad.
ni para la dirigencia, ni para la jerarquía eclesiástica. Sí, pasa que acá están discutiendo poder de los diputados de ellos mismos, ¿no? De ustedes mismos, bueno, entonces por eso el proyecto nuestro tenía un punto de equilibrio que generaba una suma positiva para todos. Decíamos, nadie pierde, pero empezamos a hacer una redistribución equitativa entre el peso del voto de cada habitante en todas las provincias. Entonces era incremental. No hace falta hacer todo de un mismo tiempo, pero empezar a plantear los grandes temas me parece importante. Y otra cosa que también es interesante vernos en perspectiva los tres poderes públicos de Argentina, porque en diputados pasa algo nos pasa a los ciudadanos con los diputados, porque es la cámara más visible, más televisada, sociológicamente es la más representativa, aquí vienen todos, pero es la más condenada socialmente, pero en términos comparados con los tres poderes, y hablo de la presidencia como organización, no la administración pública, es la más barata. Pensemos, 35 años de democracia, los jueces, fiscales y todo el mundo de la familia judicial en la Argentina, nación y provincias, no pagan impuestos a las ganancias. Único caso de democracia en el mundo. Entonces, tenemos que tener una mirada amplia del mapa completo de los tres poderes públicos en Argentina. Así que yo creo que toda la mirada, toda la exigencia a los diputados, pero también pensar que la Constitución no puede ser un gasto cumplir con eso. No, bueno, por eso yo te escuchaba. También, ¿no? Me parece importante que aclaren si es barato o es caro, pero en el fondo es completamente menor. La Cámara no es ni barata ni cara, o es o no eficiente, punto. Cumple o no con su rol. Un hospital no es ni barato ni caro. Cura o no cura, qué sé yo. Esto es parecido. Eso, exactamente. Así que yo creo que, bueno, yo celebro que la Cámara, digamos, instale un poquito un debate incómodo, porque hay que transitar la incomodidad, pero lo cierto es que hoy tenemos una gran distorsión, los ciudadanos no somos iguales, y no está bien, digamos, que el voto valga distinto, porque el principio básico de la democracia es igualdad ante la ley. Entonces me parece que, empezar a mirarnos a nosotros mismos, tanto que hemos dicho de que necesitamos instituciones eficientes, debatir estas incomodidades es empezar a hacerse cargo de eso. Gracias por la comunicación. Carla Carrizo, quien hablaba, diputada nacional de Evolución, es la autora de uno de los dos proyectos para ampliar